La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y ya nos acompaña el abogado Francisco Jiménez, asambleísta por Creo. Vamos a dialogar precisamente sobre la reforma a la ley tributaria que el día de mañana será tratada por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Se hablan de varios ajustes a lo inicialmente propuesto por el Ejecutivo. Uno de ellos, y el principal que a la clase media pues nos importa, el tema del impuesto a la renta a las personas naturales. ¿Cómo queda esto planteado, considerando que inicialmente el Ejecutivo señalaba que quienes ganen más de $2,000 al mes deberán pagar un impuesto, también un incremento en el tema del impuesto que deben cancelar, pero la Comisión plantea, conforme también las observaciones, que sea de 2,600? Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Efectivamente han sido semanas muy intensas con el trámite del proyecto de ley. La verdad es que una ley que tiene características impositivas nunca es tan sencilla, sino que obliga a una serie de consideraciones y además cada bancada tiene sus propios criterios, ¿no? Lo cierto es que lo mejor antes de categorizar las cosas es siempre ponerle números, porque al final del día los argumentos van y vienen, pero los números es probablemente lo más frío que hay. ¿Y qué dicen los números? Que inicialmente el proyecto se presentó para que aproximadamente la base imponible sea de $2,000, pero ahora, después de las negociaciones que han existido y de los criterios de las diferentes bancadas, ya no es $2,000, sino $2,600. Es decir, que quienes ganen menos de $2,600 no van a ver prácticamente afectado en nada su recaudación tributaria, que será prácticamente la misma. Segundo, que las deducciones subieron de $5,000 a $10,000 y también se cambió la metodología de cálculo de esas deducciones, y para los que ganen menos de 2.600 se participará el 10% de ese total de deducciones cuyo tope es 10.000 para el cálculo del impuesto a la renta, mientras que para los que ganen más allá de los $2.600 se tomará en cuenta el 5% de esos $10.000 de deducciones. Finalmente, este proyecto de reforma, supongamos que mañana fuese aprobado, afectaría, o mejor dicho, impondría cargas más importantes al 2.2% de la población económicamente activa. La población económicamente activa son 8 millones de personas, o sea que estamos hablando de un universo de 140, 145 mil personas en todo el país. Hay personas que podrían pensar que eso es clase media, pero según los estándares internacionales, sobre todo en Europa y en países similares al nuestro, latinoamericanos, se considera clase media a quienes están por encima de los $800 de ingreso. No hay que olvidar tampoco que el 80% de la población del Ecuador no gana más de $500. Por lo tanto, sí es un poco complejo pensar que aquí se está afectando a la clase media. Aquí se afecta al 2.2% más alto de la población económicamente activa del país, que tiene acceso y recursos a una serie de servicios, bienes y facilidades. Así es como está planteado el tema hasta ahora y vamos a ver qué sucede mañana. También se habla sobre la deducción, el límite de la deducción de los gastos personales, asambleísta, que actualmente se establece de $14,000, pero ahora se habla de $10,000. ¿Esto de alguna manera también no afecta a la clase media? Eso lo que hace, más que afectar a la clase, la relación de la clase media con el proyecto tributario no tiene que ver con la deducción, tiene que ver con a quienes alcanza. Y en este caso alcanza a los que ganan de 2.600 para arriba. Lo que ha pasado con la deducción es que en el momento en que a uno le deducen los gastos, o sea, que le limitan la posibilidad de descontar con gastos, simplemente nos va a tocar pagar más impuestos. A mí me va a tocar pagar más impuestos. Probablemente a usted le va a tocar pagar más impuestos. A todos. Claro, probablemente. Entonces, y habrá muchas personas que estemos dentro de ese 2.2% que nos va a tocar pagar más impuestos. Es una realidad. Yo no voy a decirle que no. Es verdad. Nos va a tocar pagar más impuestos. Y en la medida en que vayan ganando más, porque ese es el principio de progresividad, el incremento será mayor. Porque así es como se estructuran normalmente los impuestos en las diferentes partes del mundo.
Ahora, que eso sea clase media, como le digo, es muy debatible, muy debatible. Y yo creo que la reforma está pensada, o mejor dicho, los números de la reforma evidencian que está pensada para el estrato más privilegiado de la población. Solamente le voy a dar un dato concreto. En la pandemia, usted sabe que a veces los métodos de cálculo para saber en qué situación socioeconómica está cada uno es dividirlo por porcentajes. El 10% más pobre de la población en la pandemia perdió sus ingresos en un 35%. El 10% más rico de la población en la pandemia perdió sus ingresos en un 7%. O sea, los pobres se hicieron más pobres porque perdieron más. Y de ese 10% más rico, el 2% generó ingresos. No quiere decir que son malos, no quiere decir que tuvieron la culpa, no quiere decir que lo buscaron, pero la realidad es que el 2% de la población más acaudalada en el país aumentó sus ingresos en la pandemia. Por ejemplo, comisariatos, farmacias, productos de consumo masivo, a los cuales recurrió de forma importante la gente en la pandemia. Entonces, ¿qué es lo normal? Que quienes tuvieron un poco más de ingresos en la pandemia sean los que de alguna forma asuman una carga un poco más importante ahora que se produce esta reforma, porque no nos olvidemos que la reforma es para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal luego de la pandemia del COVID. Asambleísta, también avanzando un poco con estos cambios que se dieron o los que se pretenden dar el día de mañana a conocer ya en el Pleno de la Asamblea, se habla también sobre la contribución de empresas que proponía el Ejecutivo, que las empresas con patrimonios superiores a los 5 millones deben contribuir con una tarifa única equivalente al 0,8% de su patrimonio durante 2 años. Y hay ya otra propuesta por parte también de la Asamblea que se debatirá el día de mañana. ¿Cómo ven ustedes este cambio? Que lo ponen en dos tarifas, ¿no? Sí. Sí, se lo ajustó, ya no son 5 millones, ahora son 4 millones, ya no va a ser 0,8, sino que es una tabla que va de 1% a 1,5%. Es más baja que en Argentina, donde va del 5 al 15, es más baja que en Perú, es más baja que en Chile, es más baja que en Colombia, donde también hay este tipo de contribuciones sobre el patrimonio de las empresas que oscilan entre 6, 7, 8 puntos y en algunos casos suben hasta 10, 15 puntos. Acá es más baja, pero claro, igual es un esfuerzo, ¿no? Porque no hemos estado acostumbrados a esa tasa impositiva y nos toca adaptarnos. Lo cierto es que el país requiere la estructura de un marco impositivo predecible, confiable, equitativo y sobre todo que permita financiar los gastos permanentes, porque los gastos permanentes deben financiarse con recursos permanentes, no con recursos no permanentes. Por ejemplo, el valor de los precios del petróleo no es permanente, es ocasional. Y cuando nos ha ido mejor, como somos una economía que todavía tiene alta dependencia del valor de los precios del petróleo, cuando el valor ha estado alto, pues nos ha ido bien. Y cuando ha estado bajo y se ha desplomado, pues nos ha ido recontra mal, como lo que sucedió en el 2009 con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, como sucedió en el 2015 con el desplome de los precios del petróleo, como ha sucedido en diferentes oportunidades donde se han caído internacionalmente los precios del petróleo y nos hemos caído nosotros también. Tenemos que romper ese cordón umbilical. Otro de los puntos. Y tenemos que buscar la manera de tener ingresos más confiables. Justamente vamos a ir avanzando sobre eso. Y otro de los puntos también es la contribución patrimonial de las personas. Hubo una propuesta inicial del Ejecutivo, pero ahora se hablan de 3 tarifas en cuanto al patrimonio. Esto también, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Viable para el día de mañana que se pueda aprobar o se mantenga lo que el Ejecutivo planteó inicialmente? Bueno, lo que pasa es que se establecen tablas, ¿no? Y el asunto empieza desde el millón en adelante. Para la contribución patrimonial de personas naturales es a partir de 1 millón de patrimonio, o sea, es mucho dinero, ¿no? En patrimonio. Para el caso de sociedad conyugal es de 2 millones en adelante, y para el caso de empresas es de 4 millones en adelante. Y por eso hay una tabla ahí, dependiendo de que se trate de 1 millón, 1.200.000, 1.200.000, 1.500.000, 1.500.000 en adelante. Se establece también una tabla ahí de contribución. No hay que olvidar también que esto a quienes afecta es al 0.07 de la población económicamente activa, que en realidad son 6.000 contribuyentes, no es mucho más en cuanto a personas naturales. Y en el caso de las empresas, a quienes afecta es al 3% de quienes declararon impuesto a la renta en el 2020. Entonces, estamos hablando verdaderamente de un universo relativamente reducido, que de todas maneras igual impone sus cargas,
pero que representa un margen para el Estado de poder generar una recaudación equitativa, proporcional, que le permita construir un panorama de impuestos razonable, manejable, pero que sobre todo nos ayude a afrontar el déficit fiscal que por ahora está en 7.000 millones y a reducir la deuda que hoy por hoy asciende al 63%. Bueno, y también ustedes establecieron un incremento, hablo del Ejecutivo, a la bancada, pues que justamente usted representa, que viene del Ejecutivo, se habló de un incremento del impuesto a los consumos especiales, pero la propuesta de mañana que será debatida habla que se mantienen las tarifas actuales. ¿Concuerdan ustedes con eso dentro de su bancada? Bueno, el impuesto a los consumos especiales ha sido realmente un concepto muy debatido. En el caso de los tabacos se ha mantenido, en azúcares se ha mantenido, en otros temas ha bajado, en el caso de licores pues se generaron otras tablas para diferenciar el licor y la cerveza artesanal del licor y de la cerveza industrial. En el caso de productos de higiene femenina se eliminó, en pañales se aumentó el criterio de cadena productiva, en el caso de turismo se generaron exenciones, en el caso de matriz energética, por ejemplo, para vehículos híbridos se eliminó el impuesto. Entonces, en algunos casos sí se ha eliminado y en otros casos no se ha eliminado, dependiendo cuál es la visión de sociedad que queremos. Esto ha generado muchos debates en la comisión, pero yo creo que la síntesis del documento, que representa, digámoslo así, el 70 o 75% de la aspiración que tenía el gobierno inicialmente, genera un documento más o menos razonable para el panorama impositivo confiable y predecible que necesitamos para los próximos años. Evidentemente no se ha agotado el debate, vamos a ver lo que sucede mañana y por supuesto vamos a ver lo que finalmente terminen decidiendo los asambleístas. ¿Y usted considera, asambleísta, que realmente esta reforma de alguna manera pues servirá para afrontar los defectos que hemos vivido en el país y el mundo entero con el tema de la crisis económica derivada justamente por el COVID y lo que ha enfrentado el mundo entero, y pues si no es excepción nuestro país? Esta medida que la toma hoy y que tratará el día de mañana, la Asamblea Nacional, ¿será necesaria? Con esto de alguna manera podremos ayudar a reactivar nuestra economía, que tanto se ha visto afectada. Yo creo que, y déjeme decirle algo, yo creo que es la primera reforma, una de las primeras reformas en materia de impuestos no populista que quiere tener el país. Creo que es la primera reforma, una de las primeras reformas realmente serias que quiere tener el Ecuador, sin demagogia, para estructurar un panorama más o menos serio que nos inserte de lleno en la comunidad internacional y nos haga ver como un país que quiere poner en orden sus finanzas públicas. Creo que de no aprobarse, el panorama para el país es absolutamente sombrío y nos va a generar un endeudamiento del cual cada vez estaremos con el agua más hasta el cuello. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad de hacer bien las cosas. No es fácil, porque nada es fácil cuando uno quiere hacer bien las cosas. ¿A dónde se irán todos estos impuestos que se cobrarían, asambleísta? ¿A qué áreas serán destinadas? Hay dos problemas que tenemos fundamentalmente. Primero, el gasto de la pandemia. El gasto de los más afectados en la pandemia. Ese es un gasto social que tenemos que afrontar, pero esa es la coyuntura. Y segundo, el gasto social que tiene el Estado ecuatoriano, que más o menos involucra a 1 millón de personas y necesita y requiere 1.500 millones de dólares para poder absorber ese gasto social. En salud, en educación, en seguridad. Para eso van destinados estos recursos. Primero, para afrontar la coyuntura de deuda que tiene el país. Y segundo, para estructurar un panorama de ingresos permanentes que permita cumplir con quienes más lo necesitan en el Ecuador. Cierto es que no hemos sido buenos administradores. Cierto es que se ha ido plata en corrupción. Cierto es que hay mucha desconfianza de la gente para decir, bueno, yo voy a pagar un montón de plata, voy a sacar la mugre trabajando para el gobierno, por lo menos un mes y medio de todo mi año va a estar dirigido específicamente al gobierno. Y yo no sé qué va a hacer con ese dinero. Y es legítimo pensar así, porque hemos tenido muchísimos escándalos a través de la historia, sobre todo en materia de corrupción, de evasores y de tanta cosa. Pero es hora de empezar a pensar diferente. Y justamente sobre eso, hay diferencias al interior del legislativo con las bancadas de los diferentes partidos. Una de ellas pues no está de acuerdo con esta reforma tributaria. ¿Ustedes cuentan con los votos necesarios para aprobar esta reforma? Estamos trabajando en eso. Estamos tratando de ser absolutamente
objetivos y transparentes en lo necesaria que es esta reforma y en lo problemático que sería no adoptarla, y en la necesidad que tiene el Ecuador de comportarse finalmente como un país serio, no solamente casa adentro, sino sobre todo también casa afuera. No lo hemos hecho, desaprovechamos el boom petrolero que hubo hace 10 años para poder construir un esquema de reservas internacionales y de finanzas públicas bien ordenadas, lo desaprovechamos. Hoy estamos tomando, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos, y estamos apelando a la responsabilidad de la clase política para debatir el tema, para trabajar el tema y para adoptar la ley más equilibrada que nos pueda sacar de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuántos votos van a requerir? Es la responsabilidad de toda la clase política de afrontar este momento histórico. ¿Cuántos votos requieren para la aprobación? 70 votos. Bueno, veamos cómo reacciona el día de mañana la Asamblea Nacional justamente con esta normativa asambleísta, y que sea para el beneficio de todos los ecuatorianos, a arrimar el hombro justamente, pero también que se piense en las necesidades y en los requerimientos, por supuesto, de los ciudadanos, que hoy más que nunca necesitamos también el apoyo del gobierno nacional y menos impuestos. Yo creo que de eso justamente se trata, y por nuestra parte tengan la convicción de que nosotros vamos a hacer lo posible para que así sea y para que el Ecuador pueda por fin enrumbarse en la vía del progreso, del desarrollo, de la seriedad, de la inversión, de la reactivación productiva y, por supuesto, de un país con oportunidades para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, al abogado Francisco Jiménez, asambleísta por Creo, quien hemos dialogado rápidamente sobre la reforma tributaria que se debatirá el día de mañana en la Asamblea Nacional. Nuevamente, gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación y siempre un gusto poder compartir con ustedes a esta hora. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y nuestro espacio de entrevista. Volvemos.